Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos por conectarse a la cuarta charla del cuarto ciclo de conferencias IMEC. Este webinar ha sido organizado por el Grupo de Investigación en Integridad Estructural y se titula Análisis del efecto de la heterogeneidad de los materiales y los mecanismos de daño producidos por un impacto balístico sobre la densidad de área y el espesor de un blindaje transparente. Tenemos como conferencista a Erwin Germán Paolini y ya le damos la palabra a Erwin para que pueda empezar el webinar. Si tienen preguntas, tenemos una sección de preguntas en la parte final. Ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Eh, pues la idea de este webinar es presentar los resultados obtenidos a lo largo del proyecto de investigación que ha venido trabajando la Universidad de los Andes en conjunto con la compañía AGP en el marco de un proyecto financiado a través de beneficios tributarios por Colciencias. Y pues que ha sido asesorado por el profesor Alejandro Marañón. Y pues en este caso presento yo, Erwin Paolini, que soy estudiante de maestría en Ingeniería Mecánica en la Universidad de los Andes y pues también he trabajado en AGP los últimos 4 años como ingeniero de investigación y desarrollo. Entonces tal vez para los que no conozcan, AGP es una compañía pues, que es líder en el mercado mundial en la producción de vidrio de alta tecnología. Fue fundada en Perú hace más de 50 años y pues tiene presencia en los 5 continentes. Actualmente pues cuenta con 5 plantas, una acá en Colombia, 2 en Lima, Perú, una en Curitiba y otra en Ghent, en Bélgica. Además cuenta pues con diferentes tech centers distribuidos pues a nivel mundial y diferentes oficinas comerciales. Y pues cuenta con 3 líneas de negocio principalmente. Una es la línea de defense, que es todo el tema de blindajes transparentes para la industria militar. Otra es Security Glass, que son blindajes transparentes pero más enfocados como en la industria, bueno, en el campo civil. Y A-Glass, que es vidrios de alta tecnología, digamos, enfocados en el sector automotriz. En este caso, pues la planta de Colombia está un poco más direccionada en el tema de Defense y Security. Y pues, digamos, en este sentido, el proyecto que les voy a presentar, pues está encaminado en estas líneas de negocio. Ok, entonces ya para entrar en materia, pues me gustaría un poco hablar más de la historia me gustaría empezar por la historia del blindaje transparente. Y pues el primer suceso histórico, digamos, que ocurre en este sentido fue en el siglo XVII, cuando el príncipe Rupert lleva a Alemania un material bastante particular. Lleva de Alemania, más bien, a Reino Unido un material bastante particular. Probablemente este descubrimiento lo hizo en Holanda o en Alemania, no hay mucha certeza de ese tema. Pero pues lo curioso del material era que era una gota de vidrio fundido que se había solidificado en agua fría, y este material pues tenía una particularidad, y era que era prácticamente indestructible. Lo intentaba golpear de diferentes formas y le, le- le hacían diferentes tipos de impacto y el material pues no se rompía. Entonces, precisamente en ese siglo estaba recién fundada la Royal Society, y pues el famoso Robert Hooke empezó a estudiar este material. Y fue los primeros artículos que él empezó a publicar, pues estuvieron, digamos, enfocados en el análisis de este material. Muchos años después, pues se descubre como el misterio detrás de estas gotas. Y pues básicamente es lo que hoy conocemos como templado térmico, que básicamente consiste en un proceso en el que, pues, cuando la gota de material de vidrio fundido se solidifica en el agua fría, pues la superficie la superficie que está en contacto con el agua fría tiende a solidificarse mucho más rápido que pues, la parte interna.
Entonces lo anterior produce que en el interior se generen esfuerzos a tensión y la parte externa pues genera un cascarón, digamos, como con esfuerzos a compresión, como se puede ver acá en la imagen. Eh, entonces, eso hace que este material tenga esas características y esas propiedades tan interesantes, digamos, en el tema de impacto. Hay un montón de videos en YouTube. Si en algún momento están interesados, pues pueden ver. Ahorita se han hecho videos con videos de cámara de alta velocidad y en verdad el material pues es impresionante los golpes que resiste, digamos. Pero entonces digamos que este hecho fue como un principio, como la primera semilla, el primer indicio de que el vidrio tenía unas características bien particulares en cuanto a resistencia al impacto. Tuvieron que pasar alrededor de 200 años para que apareciera otro personaje importante en esta historia. Este personaje fue Edward Benedictus, tal vez no sea muy conocido, realmente era un artista que también era un químico. Muchas de las pinturas, pues ahí en este slide se pueden ver algunas de esas pinturas que él hizo en su vida. Eh, pero precisamente, pues, como muchos de los grandes descubrimientos, accidentalmente en su taller deja caer un frasco que contenía, en el que había almacenado más bien había almacenado celulosa unas semanas antes. El frasco se rompe, pero los fragmentos permanecen en su lugar. Y cuando lo levanta, pues se da cuenta de esta particularidad del frasco y pues realmente genera el descubrimiento de lo que hoy conocemos como vidrio laminado. ¿Sí? Esto fue en 1903. Ya en 1909, Edward presenta la primera patente en relación al vidrio laminado y curiosamente un año antes había pasado un suceso bastante particular y era que pues Henry Ford había inventado pues el proceso de producción en cadena que había permitido pues masificar la industria del automóvil, pues había hecho mucho más asequible los vehículos de tal forma que la clase media podía comprar el famoso Ford T, el modelo T. Entonces, esto permitió también evidenciar una vulnerabilidad de los vehículos y era que los parabrisas, en el momento de un impacto, de una colisión entre dos vehículos, pues generaban fragmentos que eran bastante peligrosos para la tripulación. De hecho, pues muere mucha gente a causa de eso. Y adicionalmente, pues en el ejército y especialmente en la aviación, pues los pilotos que utilizaban gafas también tenían vidrios convencionales y pues eso generaba que en el momento también de una colisión o de un impacto que pues es muy normal en el tema de la aviación, pues prácticamente los pilotos perdieran los ojos. Entonces, digamos que la invención de Edward permite solucionar dos problemas. Uno en el tema del transporte, porque ya pues los parabrisas empezaron a ser de vidrios laminados, que precisamente corregían este error del tema de que salieran fragmentos pues tan dañinos para los tripulantes como para los pilotos o las personas que manipulaban aviones. El primer vehículo, digamos, blindado, ya totalmente blindado, se genera en la Primera Guerra Mundial. Es el King Armour Car. Eh, el primer vehículo, digamos, ya blindado civil, se encuentra ya en 1930. Obviamente este material era bastante costoso, de hecho hoy en día todavía sigue siendo costoso y pues los primeros interesados digamos, en las características de ese material fueron pues criminales como en el caso de Al Capone para protegerse de sus enemigos y pues también porque tenían los recursos para pagarlo. Pero entonces surge la pregunta de por qué es tan interesante, digamos, el vidrio, por qué el vidrio ha sido el material principal dentro del uso de blindajes transparentes, además pues de que obviamente es un material que es translúcido. Y pues hay una serie de propiedades que pueden ayudar a explicar esto.
Una pues es la dureza. El vidrio pues tiene una dureza relativamente alta, alrededor de 5.5 gigapascales Vickers. Y pues un módulo de ion de alrededor de 70 gigapascales, que pues también es relativamente alto, es como el tercio de un metal, de un acero más bien. Lo que lo hace pues bastante eh, útil a la hora pues de formar y absorber energía de un proyectil. Adicionalmente pues cuenta con una resistencia a la compresión considerablemente alta, como todos los cerámicos. Y pues digamos que el talón de Aquiles o el punto débil de este material está en la tenacidad de la fractura, que está alrededor de 0.7 megapascales por raíz de metro, que pues es como 100 veces inferior a un metal. Entonces lo que quiere decir esta propiedad es que pues agrietar un vidrio es muy fácil. Entonces básicamente cuando uno habla de blindajes transparentes, lo que está haciendo referencia es una serie de capas cerámicas y poliméricas unidas a través de un proceso de autoclave. El proceso de autoclave consiste en básicamente lo que uno podría llamar una olla de presión, o sea, hay una temperatura y una presión controlada, de tal forma que los polímeros se funden y forman unos adhesivos entre las diferentes capas cerámicas. La cuestión acá es que, pues digamos, para una amenaza o un proyectil determinado, un tipo de bala determinado, pues se diseñan, uno pone el número de capas, uno define el número de capas, pero es importante pues tener en cuenta que el 60% del peso de un vehículo, de un vehículo blindado me refiero, puede corresponder simplemente al blindaje transparente. Entonces, en este orden de ideas, el diseño de estos materiales es bastante importante. En el caso de que no se tenga en cuenta pues ese balance entre peso, espesor y desempeño balístico, se puede llegar a pues, un error como el que se cometió en la Segunda Guerra Mundial por el ejército de Reino Unido, que básicamente diseñó este vehículo que se llamó el Bison, que básicamente fue hecho en concreto. Entonces el vehículo tenía eh, un peso y una densidad aérea obviamente muy grandes que lo hacían, eh, pues le generaba una autonomía muy limitada, consumía demasiada gasolina, necesitaba un motor muy grande, pues en el campo de batalla tampoco era muy rápido, entonces lo hacía un vehículo bastante vulnerable a ataques, a pesar de que tenía un buen desempeño balístico. Entonces lo que se ha hecho año tras año es tratar de ir disminuyendo eh, la densidad aérea, que es un sinónimo del peso, y aumentando el desempeño balístico de nuevos materiales que se van desarrollando. El proceso, digamos, de diseño de blindajes en general, tanto opacos como transparentes, se ve representado en este esquema. Usualmente lo que sucede es que aparece un nuevo requerimiento o en este caso una nueva amenaza. El siguiente paso es pues diseñar una configuración de materiales, un arreglo de materiales que probablemente pueda ayudar a resistir ese tipo de amenazas. Se seleccionan ya los materiales que se tengan disponibles y pues acá hay dos caminos, ¿no? Hay un cuadro de decisión, se dispara o se modela. Entonces en los métodos convencionales, como han trabajado la mayoría de fabricantes en esta industria, usualmente se dispara, es una prueba y error. Entonces se hacen pruebas balísticas, si falla, pues se vuelve a hacer esta iteración. Si pasa, pues se tiene un nuevo blindaje transparente. Aquí lo más probable es que hayan varias fallas y la cuestión acá es que las pruebas balísticas son considerablemente costosas. Entonces, en ese sentido, pues no es el método más eficiente. Y pues en el tema del modelamiento, que es algo que de la forma que intentamos abordar este proyecto, pues la idea es seleccionar modelos o códigos que estén disponibles. Esto puede ir en conjunto con el desarrollo de nuevos modelos a través de métodos de desarrollo, de investigación y desarrollo. Acá se hacen pruebas dentro del modelo
En el caso de que hayan fallas, pues se vuelve a hacer la configuración y se vuelve a probar el modelo hasta que pues el modelo dé un diseño, digamos, atractivo. Y a partir de eso, pues ya se pasa a la prueba balística con una probabilidad, pues digamos, de aprobación mucho más alta, de tal manera que lo más probable es que pase ese diseño y en el caso de que falle, pues se vuelve a hacer este diseño y estas iteraciones, pero incurriendo en costos muy inferiores a lo que se hace convencionalmente. Entonces, digamos, como teniendo en cuenta ese contexto, fue que se planteó este proyecto. La idea, pues, el objetivo general de este proyecto es analizar a escala de laboratorio el efecto de la heterogeneidad de los materiales y mecanismos de daño producidos por un impacto balístico sobre la densidad área y espesor de un blindaje transparente. Como objetivos específicos, pues hay dos. Uno es estudiar el efecto del desfase de la impedancia acústica, la densidad de las interfaces y la relación de espesores de las capas en la propagación de onda de esfuerzos en un multilaminado compuesto de materiales cerámicos y poliméricos translúcidos y para realizar pruebas balísticas sobre las composiciones propuestas en el diseño de experimentos y analizar su desempeño. Y el segundo objetivo específico es estudiar a escala de laboratorio los mecanismos de daño que absorben la energía de penetración como una función del espesor de un multilaminado compuesto de materiales cerámicos y poliméricos translúcidos. Entonces, en otras palabras, lo que esos objetivos pues intentan decir son básicamente que para esa caracterización del blindaje transparente lo abordamos desde tres llamémoslo perspectivas. Una, desde analizando el mecanismo de penetración. Esto lo hicimos a través de pruebas de funcionamiento cuasi estático y el análisis de daño producido en ellas. Otra fue a través de, otra perspectiva de la que la analizamos fue a través de la propagación de onda de esfuerzos unidimensional. Esto lo hicimos a través lo estamos haciendo más bien a través del modelo de MINDS. Y por último, a través del desempeño balístico, que lo estamos analizando a través del desempeño que se obtiene a través del indicador B50 utilizando cámaras de alta velocidad. Y pues ya les voy a comentar un poco acerca de estas tres perspectivas un poco más en profundidad. Entonces, básicamente lo que uno tiene en un laboratorio balístico son estos dispositivos. Uno es un cañón donde se dispara pues, el proyectil, un cronógrafo donde se mide la velocidad del proyectil, un soporte donde se posiciona la probeta o el material que uno quiere probar y pues ya como un accesorio adicional pues se puede tener una cámara de alta velocidad que por ejemplo pues permite en nuestro caso medir la velocidad residual de la bala. Entonces acá lo que utilizamos fue existen diferentes estándares balísticos. Hay un estándar pues en Europa, otro en Estados Unidos, otro en Alemania. Nosotros utilizamos uno americano, el NIJ. En este caso utilizamos la munición Magnum 44. Este estándar propone un patrón de impacto como el que se muestra en el slide. Son 5 impactos en un cuadrado de 200 por 200 con un disparo en el centro. Las probetas pues que se utilizan son de 500 por 500 y se pone un testigo en la parte trasera de ese blindaje transparente con el fin de saber si hubo o no hubo penetración, pero pues con el tema de la cámara de alta velocidad, pues digamos que uno ya sabe, ya puede tener conocimiento de eso. Pues de pronto para los que no estén muy familiarizados con el tema balístico, pues me gustaría mostrar unos videos que grabamos que de pronto pueden ayudar a explicar unos principios pues básicos de balística. Entonces básicamente este es como una imagen del cañón. Ahorita va a salir la bala. Como se puede ver, pues la bala tiene un spin. Ese spin es producido por unas estrías que tiene internamente el cañón. Y la idea de eso es que pues la bala tenga una mayor precisión en cuanto a la trayectoria. Este es otro video
Acá es como de más lateral. También se puede ver cómo sale el proyectil. De pronto para explicar un poco más a profundidad cómo funciona una bala. La bala pues consiste de 4 elementos principales. Uno es el proyectil, el otro es la vainilla, el otro pues es el propelante y el otro es como el fulminante. Eh, lo que ocurre cuando uno jala un gatillo es que pues se activa un resorte que a la vez jala un pin. Ese pin golpea el fulminante al deformarse pues produce una chispa. Esa chispa pues produce una reacción en el propelante o en la pólvora, digamos. Y la pólvora pues que está en un estado sólido cambia a un estado gaseoso, aumentando pues obviamente su volumen y haciendo que se generen presiones considerablemente altas dentro de la vainilla y pues de esa manera sale expulsado el proyectil, que es lo que estamos viendo. Pero pues lo que es el tema de la vainilla pues queda digamos dentro del cañón. Entonces de pronto como explicar un poco cómo es el principio de cómo funcionan las balas, mejor dicho. Entonces el método que propusimos acá en este proyecto fue un método de la medición del B50. El B50 es la velocidad donde existe un 50% de probabilidad de penetración o 50% de probabilidad de no penetración, que es lo mismo. Y para eso, pues lo que uno necesita encontrar son las dos máximas velocidades donde no hubo penetración y las dos mínimas velocidades donde hubo penetración. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue seguir el patrón de la N y J, que son pues, los 5 disparos que yo les había mostrado. Lo disparamos a la máxima velocidad, por ejemplo, la primera probeta, 441. El color verde significa que no hubo penetración, el color rojo es que hubo penetración. Entonces en la primera probeta, por ejemplo, no, este es un ejemplo nada más para ilustrar cómo hicimos el método, pero entonces en este caso pues no hubo penetración en la primera probeta, aumentamos la velocidad en el quinto disparo, en la segunda probeta a 465 metros por segundo, tampoco hubo penetración, aumentamos la velocidad a 480 metros por segundo, ya hay una penetración, medimos la velocidad residual con el uso de la cámara de alta velocidad, nos da 110 metros por segundo. Eh, Volvemos a disparar, ya sabemos que la velocidad el B50 está entre 480 y 465, entonces volvemos a disparar la siguiente probeta en ese rango de velocidades, 470, no ocurre penetración, 475 en la quinta probeta ocurre penetración, 90 metros por segundo, entonces podemos determinar el B50 como el promedio de esas 4 velocidades. Y adicionalmente, pues se puede determinar la energía resistida, que es básicamente la energía cinética, pues teniendo en cuenta la masa del proyectil, ¿no? Entonces, pues el video que ya les voy a mostrar ahorita adelante básicamente muestra esto. Acá está el proyectil, acá está el marco, la bala penetra la probeta y pues de esta forma medimos la velocidad residual apenas penetra la probeta. Entonces, este video precisamente permite medir esa velocidad de esa forma. Ahí el mismo software va permitiendo medir esa velocidad. Eh, Listo. Eso es en cuanto al tema balístico. Ahora en cuanto al tema ya de propagación de onda de esfuerzos, pues cuando ocurre un impacto o una colisión a altas tasas de deformación, pues la teoría dice que se generan unas ondas de esfuerzos que viajan en el interior del material a unas velocidades bastante altas, usualmente son superiores a las velocidades a las que viaja una bala. Una bala viaja en el orden de 300 a 1000 metros por segundo. En este caso las ondas de esfuerzo pueden viajar, por ejemplo en un vídeo, pueden viajar en el orden de 5000 metros por segundo. Entonces, por ejemplo, estas imágenes muestran a través de una cámara de alta velocidad cómo esas ondas van viajando y van haciendo o van generando daño en el interior del material. Nosotros también hemos pues, observado este fenómeno en nuestros blindajes.
A mano izquierda pues está la fotografía de un blindaje convencional donde prácticamente lo que daña las capas es el mecanismo de penetración. La bala va dañando las diferentes capas y el daño es continuo. Y a mano derecha pues vemos un daño que es discontinuo. Hay una capa que permanece intacta mientras que las otras aparecen dañadas. Entonces este tipo de fenómenos puede ser atribuido, digamos, a la propagación de onda de esfuerzos. Y pues esto lo manejamos, como lo comentaba, a través del modelo unidimensional de Mainz. Mainz propone un modelo donde a través de un diagrama de Lagrange, que básicamente lo que hace es medir la magnitud del esfuerzo que va sintiendo cada material en función del tiempo y pues de la distancia, hacer un análisis de esfuerzos. Eh, y pues las ecuaciones principales son estas tres, que pues prácticamente miden el esfuerzo transmitido, el reflejado y el incidente, con base en la densidad y en la impedancia y en las velocidades de cada uno de los materiales. Entonces, digamos, lo que se encuentra a través de este modelo es, por ejemplo, que cuando uno utiliza un polímero de muy baja rigidez, lo que se hace es reflejar la mayoría de ondas en las primeras capas del material. La capa verde corresponde a ese polímero de baja rigidez, entonces la mayoría de ondas se refleja, mientras que cuando se utiliza un polímero de alta rigidez ocurre lo contrario, la mayoría de ondas se propaga a las capas posteriores. Eh, Y pues por último, el otro tema, digamos, como el que hemos abordado este proyecto es a través de las pruebas de punzonado cuasi estático con el fin de identificar pues o de caracterizar todo ese mecanismo de penetración. Esto lo hemos hecho con base a diferentes estudios que se han hecho pues en blindajes opacos, y donde se ha podido encontrar una buena correlación entre el desempeño balístico y los resultados que se obtienen en ese tipo de pruebas. Eh, entonces, básicamente lo que hacemos en este tipo de pruebas es a través de una máquina universal, hacer una serie de identaciones. En este caso lo que hemos tratado de imitar es ese patrón de impacto balístico de los 5 impactos pues, a escala de las probetas. Eh, y pues ahí hemos jugado con una serie de variables como son el span, o sea, debajo de la probeta ponemos una placa con diferentes diámetros de los orificios. En un principio pues hicimos todo ese experimento de mirar cuál era la distancia más apropiada, cuál era el tamaño de orificio que más empezaba a correlacionarse con balística, y paralelamente pues venimos estudiando, trabajando con unos estudiantes de pregrado en caracterizar todo el tema de daño que se va produciendo a medida que el punzón va penetrando los blindajes transparentes. Entonces lo que usualmente tenemos en este tipo de pruebas son una serie es una gráfica como esta y donde se pueden pues, observar una serie de picos. Básicamente en el primer pico lo estamos relacionando pues con el rompimiento del primer craquelamiento, las primeras grietas que se generan en la strike phase. El segundo pico pues lo estamos atribuyendo un poco más al rompimiento de ese vidrio y a un proceso de laminación continua. Y pues este tercer pico pues ya corresponde más a un rompimiento total del policarbonato, que ya se rompe ese policarbonato. La última etapa pues es un tema de fricción entre el punzón y los fragmentos del vidrio. Esto ya es, pues paralelamente hemos hecho grabaciones y hemos observado pues qué va sucediendo cuando se craquela el vidrio. De pronto esta fotografía no lo muestra muy bien, pero ahí se generan unas grietas bastante pequeñas. Luego ya pues ya el rompimiento del primer vidrio, ya las grietas son radiales un poco más grandes. Luego el rompimiento ya del policarbonato y por último pues la zona de fricción. Entonces lo que hacemos es calcular esa área bajo la curva de esta gráfica
calculando el área bajo la curva. En este caso, pues se me olvidó aclarar acá, hay pues 5 punzonados, ¿no? El primero corresponde al azul oscuro y como se puede observar, pues tiende a absorber más energía. O sea, el área bajo la curva de esa gráfica es más alta que la de las demás. Entonces lo que hacemos es calcular esa área bajo la curva. De esa forma determinamos la energía en la prueba de punzonado para los diferentes, en este caso está graficado la energía en función del punzonado. Entonces para el primero se observa que pues absorbe mucho más energía y a medida pues que se van haciendo los punzonados, esa energía va generalmente decayendo. Estos son 3 tipos de composiciones. Cada color corresponde a una composición diferente que hemos analizado. Y pues otro dato interesante, por ejemplo, es que hemos encontrado que acá estas 2 gráficas muestran la energía resistida por capa en la primera indentación y la energía resistida por capa en la última indentación, o sea, en la quinta. Se puede también pues, observar que en la primera indentación la mayoría de energía es absorbida por la parte frontal del blindaje, alrededor del 30%, y esta energía pues va disminuyendo a medida que se van haciendo punzonados y en este caso, en esta composición en particular, pues el backing va resistiendo un poco más de energía. Y pues por último, lo que estamos intentando, cuando ya graficamos esa energía que obtenemos en la prueba balística con la energía que obtenemos en la prueba de indentación, empezamos a ver que hay una posible correlación que podría ser bastante útil porque puede ayudar a disminuir pues, el número de pruebas que hacemos balísticas. Y pues que seguimos trabajando en encontrar un modelo, una regresión que se ajuste bien a estos resultados. ¿Cuál sería la utilidad de esto? Pues que básicamente nos permitiría diseñar, o sea, saber el desempeño balístico de una composición sin necesidad de hacer una prueba dinámica. Entonces, ya como conclusiones, pues básicamente la energía absorbida de un blindaje transparente en una prueba dinámica, es decir, balística, es superior a la energía absorbida en una prueba de orientación. Solo se puede observar en la última gráfica. Puede existir una correlación entre las energías absorbidas en las pruebas de punzonado en condiciones cuasi estáticas y pruebas balísticas. Estamos en esa búsqueda. Y la búsqueda de un modelo que incorpore como variables de entrada los resultados experimentales y analíticos obtenidos en pruebas de punzonado en condiciones cuasi estáticas y el análisis unidimensional de onda de esfuerzos puede ser utilizado como una herramienta de diseño de blindajes transparentes. Entonces básicamente eso era pues un resumen de lo que hemos trabajado durante este tiempo. No sé si de pronto haya una duda o alguna pregunta acerca de lo que he mostrado. Bueno, Erwin, creo que no hay preguntas. Muchísimas gracias por la exposición, muy interesante. Entonces, para finalizar, les queremos hacer la invitación al último webinar de esta serie que hemos hecho para este semestre, que será realizado por el profesor Jorge Alberto Medina, y es análisis de absorción de oxígeno en películas para empaques activos. Les voy a dejar el link en el chat por si quieren inscribirse de una vez. Y bueno, de pronto si alguien tiene preguntas de la maestría, también podrían hacerlas. Erwin, de nuevo, mil gracias. Claro, sí, no hay problema. Muchas gracias a ustedes, a todos los que estuvieron conectados y pues cualquier duda o interés en este tema, pues me pueden contactar a través del correo. Tengo una inquietud, una pregunta, si puede ser. Claro. Consulta, Erwin. El tema de los modelos, ¿solo están basados en el vidrio como tal, como material, o está en la combinación de policarbonatos o otros elementos
para un resultado que reduzca esas variables. No, de hecho, pues todo el análisis que hemos hecho ha sido en vidrios laminados, es decir, en la combinación de vidrios con polímeros. Todos los resultados que mostré han estado enfocados en esa dirección. Sí, básicamente ese ha sido todo digamos, como el enfoque de esta investigación. Bien, eso era todo. Gracias, Erwin. Vale. Yo tengo otra pregunta. Ujú, claro. Usted al principio decía que hacer las pruebas, digamos, con balística era bastante caro, porque al hacerlas, digamos, con el punzonado se reducen los costos. Ok. Lo que pasa es que en una prueba balística, pues hay bastantes costos asociados. Obviamente el tema de simplemente tener un laboratorio que permita, pues tenga la capacidad, digamos, de que pues una bala, digamos, que se desvíe no vaya a afectar a nadie. Solo la construcción de ese tipo de laboratorios es bastante costoso. Digamos, acá en Colombia solo hay dos. Eh, Adicionalmente, pues la ejecución de pruebas, por ejemplo, acá en Colombia, la única entidad permitida para hacer ese tipo de pruebas es Indumil. Entonces hay un costo adicional en la ejecución de pruebas. Y pues una prueba de identación cuasi estática, básicamente solo se necesita una máquina de ensayos universales, pues que es mucho más económico. O sea, una hora de una máquina de ensayos universales mucho, mucho es alrededor de 100 veces inferior a una prueba dinámica, una prueba balística. Vale, muchas gracias. Y por último, si bien las pruebas se hacen en un vidrio plano, esto obviamente se implementará, no sé, en- estamos viendo la imagen como tanques de guerra o autos y demás. Si el vidrio es curvo, ¿esos ángulos infieren en la protección Sí, o sea, están contemplados en los análisis? sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, ahí la respuesta es que el vidrio plano, o sea, cuando la bala incide a 90 grados perpendicularmente con el vidrio, es el punto, digamos, de más agresivo. Cuando hay un ángulo involucrado, disminuye la capacidad de penetración de la bala porque tiende a rebotar. Entonces, en ese sentido, pues es muy buena la pregunta porque lo que ocurre en el campo real es que pues cuando ya se tienen los vidrios planos o están con determinada inclinación como ocurre en un parabrisas, lo que ocurre es que el efecto no es tan agresivo como lo que ocurre en el laboratorio. Entonces lo que se intenta hacer en el laboratorio son las condiciones más agresivas posibles, en el sentido de que lo que se diseñe pues esté sobredimensionado, de tal manera pues que no vaya a fallar. Pues acá hay que recordar que pues lo que está detrás de estos vidrios pues son seres humanos que son vidas y pues es algo que debe tener un factor de seguridad pues considerablemente alto. Y muchas gracias, Erwin. Erwin, aquí Andrés Delgado nos hace una pregunta en el chat y dice lo siguiente: ¿está en estudio algún otro material polimérico distinto al PC que pueda disminuir el peso del vidrio blindado? Sí, sí, de hecho hay bastantes materiales, digamos, que se utilizan como sustitutos del policarbonato.
Yo solo lo puse a manera de ejemplo, obviamente pues también por temas de confidencialidad de la compañía pues no puedo revelar todos los materiales, pero sí hay bastantes materiales. Ahí digamos lo que se busca es que el material tenga una buena ductilidad, es decir, que tenga una buena capacidad de absorber energía a través de deformación plástica. Y pues hay materiales bastante similares al policarbonato. Digamos que entre lo que uno puede encontrar en la literatura, si hacen ahorita una búsqueda, está el PMA, el polimetilmetalcrilato. Bueno, y otra serie de polímeros que tienen esta misma capacidad y que también son translúcidos. Bueno, Erwin, creo que con esta pregunta ya cerraríamos. Mil gracias por el apoyo y mil gracias a todos los asistentes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, hasta luego.